Vamos a dar inicio, estábamos esperando la confirmación por parte de los participantes en esta sesión del seminario de la RISAE. La RISAE es la Red de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos. Esta red está conformada por investigadores de diferentes universidades del país, entre ellos la UNAM, la UDG, que son los que están conectados a nuestra sala en esta plataforma para realizar las videoconferencias. Esta sesión forma parte del seminario de nuestra red y tenemos una sesión mensual. En esta ocasión aprovechamos la visita del doctor Claudio Rama a nuestra institución para que imparta esta conferencia titulada La economía del conocimiento y la educación superior, aprovechando y agradeciendo de antemano su participación nuevamente en el seminario. Ya lo hizo el año pasado con bastante éxito y esta semana que está en la UAP dando diferentes conferencias, pues aprovechamos para que participe en nuestro seminario. Agradecemos su paciencia con todos los problemas técnicos que hemos tenido y le cedo la palabra al doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes. Ando un poco ronco porque descubrí ayer que estaba tomando un medicamento y el exceso de conferencias me hacía sequedad en la garganta. Bueno, nosotros vamos a hacer hoy una reflexión, un trabajo que probablemente sea un poquito desordenado, porque es parte de una investigación que tengo realizado hace varios años y que inclusive ya tiene demasiadas láminas y demasiados conceptos y hay veces empiezan a ser un poco complicado de transmitirlos todos. ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Esto cómo corro? Acá. Acá. La pregunta de la investigación o la pregunta que queremos reflexionar son básicamente estas dos. ¿Cuáles son los ejes conceptuales de la economía del conocimiento? ¿Cuáles son las bases teóricas, los modelos conceptuales que se considera o que de alguna forma se están construyendo para explicar o para interpretar esta nueva sociedad que está irrumpiendo, esta sociedad de la información, sociedad en red, sociedad del conocimiento, sociedad tecnotrónica, sociedad postindustrial, esto que sintetizamos en sociedad de la información y sociedad del conocimiento? De alguna forma, toda sociedad, todo modelo societario construye una dinámica económica, construye un modelo económico, construye un modelo de acumulación de capitales, lo que se llama, y sobre eso es que de alguna forma se concibe la necesidad de un marco teórico interpretativo. Hoy es muy clásico el análisis de lo que fue la teoría de Adam Smith de la riqueza de las naciones, de lo que es el estudio y el libro del texto del Capital de Marx, como textos clásicos que nos permitieron entender las características de la sociedad industrial. La sociedad del conocimiento que se está construyendo es una sociedad que en los últimos años está perfilándose, modificándose, estructurándose, y que de alguna forma estamos visualizando desde muchos marcos conceptuales. Bueno, la pregunta, ¿cuál es el modelo económico que sustenta esta nueva sociedad? Que sustenta o que comienza a perfilar el sistema o de sustentación de una lógica interpretativa que permita entender la actual sociedad en construcción. Es obvio que los modelos conceptuales o las teorías o los marcos interpretativos siempre son paradigmáticos, es que logran explicar algunas cosas y no logran explicar todas las otras. La síntesis, o más bien la problemática del tema es que los marcos conceptuales y las teorías que permitieron entender la sociedad industrial, esos marcos conceptuales no están permitiendo entender las nuevas características que está teniendo una sociedad del conocimiento, una sociedad en red, una sociedad digital, una lógica del capital humano que es totalmente diferenciada. De alguna forma, esto es parte de la primera hipótesis. Partimos de la hipótesis de que está fuera de la reflexión hoy, pero que no logramos interpretar, no logramos analizar, no logramos comprender
las problemáticas de la sociedad contemporánea, sociedad del conocimiento, la gestión y el manejo del conocimiento y la información con los marcos conceptuales tradicionales. Eso es típico en todo desarrollo teórico, se plantea necesariamente nuevos marcos conceptuales para tratar de que estos marcos conceptuales nos permitan comprender la problemática de la nueva sociedad contemporánea que se está desarrollando. O sea, la hipótesis de la investigación, la hipótesis de las reflexiones, ¿cuáles son? ¿Cuáles comienzan a ser? ¿Cuáles se perfilan como los ejes conceptuales de la economía de la sociedad del conocimiento? En segunda instancia, la sociedad del conocimiento es de una enorme complejidad. Es una sociedad, es un cambio societario y por lo tanto, de alguna forma, parece mostrarse la necesidad de acotar un poco más el camino y la pregunta es, ¿cuáles de esos elementos de alguna forma inciden en nuestra problemática que es la educación superior? O sea, ¿en qué medida podemos construir un marco conceptual que no solo refiera a la economía de la sociedad del conocimiento, sino específicamente a la educación superior como uno de los componentes de la sociedad global del conocimiento? Los diversos estudios que se han dado para tratar de definir las áreas que integran la sociedad del conocimiento son muy grandes. Todas las áreas de la producción de recursos instruccionales, de materiales de libros, de educación, de creación de conocimiento, de radio, televisión, derechos intelectuales, innovación. Bueno, son miles de áreas que de alguna forma intervienen dentro de ese escenario. Nos va a interesar focalizarnos más específicamente en la educación superior. ¿Por qué educación superior? Porque de alguna forma nuestro tema plantea claramente, a partir de la reflexión, de la comprensión de la economía del conocimiento y de las bases conceptuales de la economía del conocimiento, cuáles son las incidencias sobre lo educativo. O sea, si se va construyendo una economía y una sociedad diferenciada, cuáles son las determinantes que efectivamente impactan sobre la dinámica educativa. Un solo ejemplo, por ejemplo, es claro que el nuevo modelo económico está creando un enorme volumen de conocimiento. El concepto de educación permanente, el concepto de renovación del concepto, el concepto de obsolescencia de los saberes, tiene que ver con un componente económico y sin duda que incide en nuestra dinámica de la producción de conocimiento, de la transferencia de conocimiento. De alguna forma, lo que estamos visualizando es que no hay un marco conceptual único para entender, o a esta altura de la reflexión intelectual, no hay un marco conceptual único para tratar de integrar la comprensión de toda la problemática de la sociedad y de la economía del conocimiento. O sea, la economía del conocimiento parece ser un conjunto de marcos conceptuales que se integran. O sea, probablemente es una de las conclusiones o una de las reflexiones que visualizamos hoy. No tenemos una economía del conocimiento, sino tenemos un conjunto de mezcla de marcos teóricos, contradictorios algunos de ellos, confusos, interrelacionados, que permiten entender la economía y la dinámica de la sociedad del conocimiento. O sea, no habría una teoría que logre explicar la complejidad de la economía de la sociedad del conocimiento, no habría una sola teoría o un conjunto de marcos teóricos articulados, sino que estaríamos concibiendo que de alguna forma esta sociedad nueva que irrumpe, que cada vez está más consolidada, pero que también va cambiando en el tiempo, de alguna forma refiere a varios marcos conceptuales que se interrelacionan y que de alguna forma también provienen de cuerpos conceptuales teóricos. O sea, cuando decimos la teoría de la propiedad intelectual y la teoría de lo digital, son dos teorías que refieren a campos distintos y que de alguna forma se interrelacionan, pero su soporte teórico es diferenciado. O sea que ahí nosotros lo que concebimos es, de alguna forma, hay
todo un marco conceptual que se está construyendo, que es la economía de la información. O sea, los últimos premios Nobel, o muchos de los premios Nobel de los últimos años, están trabajando sobre teorías de la información. La simetría de la información, muy conocido es Stiglitz, que es el primer premio Nobel en materia de información que se conoce mucho, pero tenemos una pléyada de diversos autores que están conformando un cuerpo teórico muy diverso a su vez de lo que es las teorías de la economía de la información. La teoría de la economía de la información son uno de los cuerpos conceptuales que efectivamente visualizamos. Vamos a tratar de referirnos a algunos de ellos que son parte de este esquema. En parte porque obviamente la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, implica el manejo, el procesamiento, el intercambio de la información. O sea, los análisis que muestran el problema de la asimetría de la información, o sea, una persona tiene un nivel de información y otra persona tiene otro nivel de información. La asimetría de información es un caso muy claro, produce componentes económicos que son también componentes educativos muy significativos. Vamos a tratar de profundizar en alguno de esos muy rápidamente. Pero bástenos empezar a distinguir la economía de la información, el enorme conjunto de teorías sobre la información, que estamos hablando casi decenas de escuelas teóricas de lo que es la economía de la información, ¿correcto? De los objetos de la información, del ruido de la información, del costo de la información, de la veracidad de la información, de la reproducción de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo tiene que ver con un marco conceptual que es las economías de la propiedad intelectual. O sea, la sociedad del conocimiento refiere al tema de la propiedad intelectual. O sea, este escenario de la propiedad intelectual es también un continente que va desde las lógicas de los derechos de autores, los derechos conexos, los derechos industriales, la problemática de las patentes y toda la problemática conceptual y teórica que refiere a la propiedad intelectual. Hoy la propiedad intelectual es un enorme campo de saberes, teorías, paradigmas, que es cada vez más determinante en la comprensión de los problemas de la sociedad del conocimiento. O sea, de alguna forma, algunos consideran que es el sustrato básico de toda la lógica económica, porque la lógica económica se basa en parte en un cierto nivel de remuneración del contenido intelectual. El otro elemento conceptual tiene que ver con la economía de la educación. La economía de la educación visto como oferta de servicios educativos, demanda de servicios educativos, características de las lógicas del proceso educativo. Podríamos de alguna forma analizar en esto hasta la estructura curricular, los enfoques por competencia, pero hay dentro de la educación un escenario muy marcado. Una parte de esto de educación refiere al tema de la teoría del capital humano. O sea, podríamos decir que la educación como proceso de formación de competencias. En este escenario, obviamente, de educación, podemos encontrar todo el tema de las teorías de la investigación, ¿correcto? O sea, formas y modelos conceptuales que van construyendo lo que es la economía de la investigación como lógica. En segunda instancia o en instancia adicional, el tema de los bienes digitales. La sociedad del conocimiento se basa crecientemente en un espacio digital. No existía sociedad del conocimiento antes de la irrupción de lo digital. Lo digital es estructural a la sociedad del conocimiento. De alguna forma, la comprensión de lo digital. La dinámica de una sociedad cuya lógica fundamental es incorporar conocimiento en los procesos de producción y ese conocimiento es digital. O sea, estamos en un escenario de una sociedad, una economía, que su eje es agregar información. Y por lo tanto, la forma que agrega el conocimiento es cada vez más en forma digital. Nosotros agregamos valor, el valor agregado es la lógica de toda economía, de toda sociedad, desde el medioevo hasta la etapa feudal o la etapa capitalista o etapas anteriores, siempre se agrega trabajo. Y ese trabajo al final es información. Hoy la lógica de la economía digital es constitutiva de esta sociedad del conocimiento, esta economía que estamos trabajando, porque se agrega en forma digital
vamos a profundizar en este tema. El otro elemento, como una de las bases conceptuales que está en la discusión, es la innovación. O sea, esta es una economía que se basa en la innovación, no se basa en la repetición de los productos producidos o conocidos, se basa en la dinámica permanente de innovación de productos, de procesos, de competencias, de capacidades, y por lo tanto podemos decir la lógica de la innovación, la economía de la innovación, lo que son los modelos schumpeterianos de innovación, son un componente también adicional en esta materia. La teoría del capital humano, de alguna forma también vamos a ir profundizando, es parte del sustrato. La economía del capital humano o las teorías del capital humano tratan de explicar qué es lo que determina la demanda de educación, qué es lo que determina el costo de la educación, qué es lo que determina la oferta de contenidos educativos y por qué hoy todos estamos en una demanda de información para el desarrollo de nuestras vidas. Finalmente tenemos un cuerpo conceptual más reciente, todas son muy recientes, en etapa también de discusión, que es el tema del capital social. O sea, no es posible transferir capital humano a capital intelectual, o sea, poder realizar la capacidad que tiene una persona, transformarla en productos y procesos, si la sociedad no tiene un capital social, si la sociedad no permite unos niveles de capital social. Mucha de la investigación reciente es qué es el capital social, que es la democracia, que son los medios de comunicación, que es la ausencia de corrupción, o es los niveles de construcciones de las redes que transfieren información. Hoy todo el tema de las redes es mecanismo de transferencia de información, mecanismo de actualización de información que van conformando la lógica del capital social. Muchos son externalidades de otros capitales y otros es propias características que tiene el capital social, lo que son las teorías de Wunderwald y las teorías sobre el capital social. De alguna forma, cada uno de estos enfoques, podríamos decir, se están conformando como los pilares de lo que se está construyendo como la economía del conocimiento. La economía de la sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento. O sea, cada hecho que nosotros estamos inmersos en educar, en escribir un libro, en transferir una información, en aprender determinado marco conceptual o determinada certificación universitaria o innovación o patente, es parte de un gran magma que nos atraviesa a todos y que estamos entrando en una sociedad del conocimiento. Este escenario de diversos marcos conceptuales muy difícilmente son delimitados, muy difícilmente están claramente separados, sino que se mezclan enormemente. Hoy muchos autores, inclusive muchas escuelas conceptuales, unifican educación, conocimiento, información y cultura como elementos conjuntos e integrados. Son los intangibles, son aquellos niveles de envoltorios, podríamos decir, un libro, un saber, una patente, una innovación, una cultura, que de alguna forma remiten a contenidos intangibles en su proceso de producción y en su realidad. Son intangibles todos los componentes. Y de alguna forma, más allá de su simbiosis compartida como intangibles con contenidos, la información, la educación, el conocimiento, la cultura misma, todas tienen sus reglas particulares. En la medida que concebimos que el marco conceptual de la economía del conocimiento es una mezcla, una integración, una articulación de estas teorías, es porque cada una de ellas tiene una lógica de demanda y de oferta distinta. Quien demanda un libro, o quien demanda una patente, o quien quiere una información, o que quiere un conocimiento, o que quiere una educación, de alguna forma tiene una lógica distinta, pero es parte de este magma de la lógica que está construyendo la sociedad del conocimiento. De alguna forma, podríamos decir que todo esto está al mismo tiempo en un proceso de cambio y reformulación. Es claro que cuando nosotros hablamos de la economía digital, es algo muy reciente. O sea, la economía digital es una economía en construcción. Los estudios de Castell sobre la economía en red
o los estudios de Rifkin sobre la era del acceso, solo funcionan en la medida que estamos teniendo redes como Internet que permiten la producción, distribución, intercambio y consumo de productos en la red. En ese sentido, esta dinámica de construcción de la economía del conocimiento está muy asociada a cambios muy rápidos que estamos teniendo en las tecnologías, en las teorías y en las prácticas sociales, construyendo espacios que se producen economía. O sea, pensar que una empresa, tal vez una de las más grandes del mundo, como es Google, viva como si fuera un canal de televisión vendiendo publicidad y produciendo información, podemos verlo como una cosa novedosa, pero alguien nos puede decir, esto es exactamente lo mismo que un canal de televisión hace 50 años. Transfiere información, lo hace a través de una onda hertziana, ahora se hace a través de la red de Internet y es una industria cultural igual. De alguna forma hay figuras nuevas en Internet, pero que pueden ser integradas en el marco de algunas teorías. De alguna forma, todas estas teorías y estas realidades se retroalimentan, no están separadas, ¿correcto? Y más aún, hoy empezamos a ver que los cuerpos conceptuales que inicialmente se veían muy separados, en lo que hoy llamamos la convergencia digital, empiezan a unirse. O sea, tú tenías la economía del libro muy separada de la economía de Internet o la economía virtual. En la medida que empieza a aparecer el libro digital, en la medida que empieza a aparecer la convergencia, empezamos a encontrar que estos cuerpos conceptuales no son tan diferenciados, sino que al contrario están en un proceso de convergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que este marco de análisis parte de desarrollos teóricos distintos, pero no es descartable y es parte de un desarrollo en el cual muchos de ellos van confluyendo. Nosotros no concebíamos llamarle similar a educación, cultura, formación, conocimiento, y hoy cada vez más son intangibles que se pueden ver similares. O sea que de alguna forma hacemos ahí un listado de aquellos ejes que empiezan a conformarse como las bases. Cuando decimos teoría en singular o teoría en plural, de alguna forma es una analogía, porque cada uno, es una simpleza, perdón, cada uno de estos implica un enorme conjunto de teorías. O sea, las teorías de la información son decenas, las teorías de la innovación son decenas de marcos conceptuales que intentan explicar las causas de determinado eje de, más que las causas, las lógicas económicas de los soportes culturales, del capital humano, de la información. De alguna forma, estamos en la construcción de un marco conceptual que se basa en marcos teóricos, pero que de alguna forma los está integrando. Complejidad de tema nos plantea también diversas complejidades sobre el abordaje de este tema. De alguna forma planteemos un problema inicial. Estamos entrando, yo le voy a perdonar mucha explicación, complejidad, con mucha disculpa, porque cuando uno tiene un tema que lo tiene trabajando mucho, hay muchas láminas, después las pone y las saca, y entonces hay veces, no siempre la lámina es lo que estamos desarrollando. De alguna forma, lo que estamos planteando es que la diversidad de cuerpos conceptuales plantea una enorme problemática de abordajes, una enorme problemática de dónde te afincas para entender un tema. Esta aula virtual puede ser vista como una mera transferencia de información, en términos no haya certificación, puede ser visto como un proceso educativo, si hay certificación y está en una estructura curricular, puede ser visto como una lógica económica de la información, puede ser como un envase y un problema de transmisión de los conocimientos y toda esta problemática que no nos conectamos más bien por un tema de transferencia de información. O sea, tenemos respecto a todo hecho de lo intangible una enorme complejidad de abordajes. Esto es un tema vinculado a un derecho de propiedad intelectual, es un tema vinculado a tecnologías de comunicación, es un tema vinculado a transferencias de información, es un tema vinculado a aprendizajes efectivos que remite a teorías educativas, es un tema vinculado al envoltorio que tiene este saber en términos de la forma digital de transferencia, o sea que en este mismo hecho,
estamos atropellando o atravesando los diversos marcos conceptuales. De alguna forma esto hace, obviamente, la complejidad del abordaje y la complejidad de, inclusive, el análisis y la transferencia. De alguna forma todo esto está planteando como síntesis, podríamos decir, es que el saber se está volviendo un factor de producción. La sociedad y los diversos teóricos han conceptualizado lo que llaman los factores de producción. Los factores de producción tradicionalmente eran la tierra y el trabajo, y la sociedad mercantil típica del medioevo se estructuró sobre tierra y trabajo. El desarrollo de las revoluciones industriales y el desarrollo del capitalismo, entre comillas, es la incorporación de otro factor que es el capital. El capital como conjunto de equipos productores, conjunto de recursos financieros, como un factor más que produce renta. De alguna forma, lo que hoy estamos viendo es que al factor trabajo tradicionalmente no diferenciado, homogéneo, hoy estamos, y al factor tierra y al factor capital, se está agregando el factor conocimiento, el factor saber, como un determinante de la dinámica económica. De alguna forma, la síntesis de sociedad del conocimiento, sociedad de información y estas decenas de nombres que están apareciendo, lo que ponen en la mesa es, hay un nuevo factor, hay una nueva variable, hay un nuevo componente en la creación de riqueza. La sociedad crea riqueza, los hombres permanentemente están en la producción de productos para su subsistencia. La tierra es el insumo de la relación que el hombre utilizó en la naturaleza para crear productos. La tierra es el instrumento que el trabajo hace para la creación de riqueza. Igualmente, las fábricas como capital consolidado es el instrumento que un tipo de trabajo particular realiza sobre él para la producción de los productos de la riqueza. De alguna forma lo que estamos viendo es que la riqueza hoy es la producción de conocimiento. Y eso se basa en este nuevo factor. El libro tradicional de Adam Smith, que abre la reflexión sobre la economía de la economía de la sociedad industrial y que sienta las bases de lo que va a ser posteriormente las teorías, tanto el marxismo como de todos los autores. O sea, Smith abre el continente, como diría el Tusser, del tema de la economía. Hoy lo estamos teniendo ya no como riqueza de las naciones industriales, sino como riqueza de creación de conocimiento. O sea, la sociedad se basa... ¿Sí? ¿Se apagó? No, sí, más fuerte. La sociedad se basa en la creación de riqueza, y la creación de riqueza hoy se hace a partir de el tema de la producción de conocimiento. Los marcos conceptuales intentan hacer una mera abstracción de la realidad. Lo que está pasando es que la realidad es que la creación de conocimiento es el factor fundamental del desarrollo económico. Vamos, no sé si tendremos tiempo, pero en todo caso, vamos a visualizar que si antes teníamos tierra, capital y trabajo, es porque la riqueza se producía cuando se incorporaba más tierra, más trabajadores o más capital. O sea, si uno tenía una empresa, uno tenía una tierra, uno tenía algo, para aumentar el volumen de producción había que agregar más trabajadores, más tierra, más máquinas para producir más. De alguna forma, la sociedad del conocimiento es porque apareció una palabra maravillosa que es productividad. ¿Qué significa la productividad? Que con los mismos factores, tierra, capital o trabajo, produces más. ¿Y por qué produces más? Porque agregas conocimiento. Agregas saber, agregas logística, agregas orden, agregas innovación, agregas capital humano, agregas otro componente que produce productividad. En la medida que las sociedades incorporan más productividad, es porque están agregando un intangible llamado conocimiento.
ese intangible conocimiento nos remitirá al capital humano, a la propiedad intelectual, a los envases culturales, a las teorías del capital humano, al capital social, al conjunto de teorías que de alguna forma empiezan a referir a este tema del saber como nuevo factor de producción. Y es este factor de producción, el saber, el que de alguna forma marca los desarrollos de estas diversas teorías. ¿Qué produce la información? Información. Y la información es el factor de producción. ¿Qué produce la educación? Competencias, capacidades. Bueno, son saberes que se producen en la educación. ¿Qué produce la industria cultural? Produce productos culturales que son referidos al tema de saberes. De alguna forma, las diversas teorías que hemos referido, de alguna forma son productoras, transmisoras, ordenadoras de conocimiento. Lo digital, la economía digital, es simplemente una dinámica que ordena la información, que transfiere la información, que permite procesar información. Lo digital es el marco de ordenamiento de contenidos y utiliza lo digital para ordenar la sistematización, la transferencia, la utilización. Es los estudios de Tapsco de cómo el valor agregado se incorpora en la información. Este nos lleva al tema de la renta del conocimiento. O sea, los factores producen riqueza y los factores generan un beneficio a partir de esa riqueza. Este es el marco conceptual sobre el cual se analiza los aportes de cada factor. El estudio del salario del trabajo es el beneficio y la determinante de cómo el trabajo se apropia de una remuneración o el trabajo recibe una remuneración por su actividad. Esto es el salario. La renta de la tierra es el beneficio que se tiene por la apropiación de la tierra. El interés es el beneficio que se tiene por el dinero colocado en un banco. Bueno, la renta cultural, el derecho autoral, el conocimiento o el capital humano son las formas que asume la renta del conocimiento. Yo tengo un saber, ese saber me permite tener un nivel de salario superior. Tengo un conocimiento que está en un libro, ese libro me permite de alguna forma tener determinado beneficio. O sea, la riqueza, la creación de riqueza, que es una de las características del mundo, siempre tiene una forma en la cual revierte al propietario o al productor o al transmisor de ese conocimiento respecto a ese proceso. De alguna forma, la incorporación del tema del beneficio es no necesariamente rentable. Las hormigas transfieren información todo el día, ellas se encuentran, transmiten información. La colmena vive en la transferencia y la utilización de esa información. Sin esa información que se transmite entre ellas, muy difícilmente podría entrar la vida social que tienen las hormigas. Bueno, las redes sociales son lo mismo para nosotros. Tenemos información, transferimos información, actualizamos nuestros saberes, nos beneficiamos de esa información de las redes sociales. ¿Por qué leemos el diario? Porque nos beneficiamos de la información. Porque vemos una publicidad, porque la publicidad nos dice que aquí la mantequilla o tal producto vale 10 pesos y aquí vale 12. Nos beneficiamos de la información. Somos consumidores de información porque nos beneficiamos de información. Y por lo tanto, son todos los análisis de las teorías de la información, también producimos información porque beneficia al escenario de otro. De alguna forma, lo que parte de la reflexión de la economía de la información o de la sociedad de la información es que se está generando la riqueza de la información. El libro de Toffler, y hay varios libros en la materia, de cómo la riqueza que se está creando tiene cada vez más un contenido de conocimiento. Sin lugar a dudas, la rueda era conocimiento y el fuego era conocimiento.
siempre hay conocimiento en todo proceso. Esta mesa tiene conocimiento. Alguien aportó un diseño, la logística en la cual se transfirió. Lo que depende es la cantidad de conocimiento incorporada en cada bien. Uno discute hoy la producción cerealera, los granos. Los granos alguien diría que no tiene conocimiento. No, las variedades genéticas, los sistemas de producción, la mejoría de la producción, es la incorporación de conocimiento. Si producimos más granos hoy de los que se producirían hace 1000 años, es porque se ha incorporado conocimiento y por lo tanto mayor nivel de productividad. O sea que no es que hoy es conocimiento y antes no existía. Hoy adquiere una dominancia, una determinante fundamental en el escenario de la sociedad. La economía del conocimiento son los intangibles. Podemos de alguna forma referir que una de sus características centrales es el hecho de ser intangibles. La educación, el conocimiento, la cultura, el saber, es un intangible, pero que requiere un envase. El libro son 300 páginas de papel, y 300 gramos de tinta. La forma que está ordenada la tinta en caracteres o en letras es el conocimiento. Es un intangible, pero requiere un soporte. El código binario de ceros y unos es el sistema en el cual se apoya el conocimiento. La onda hertziana en el cual se transmite la información de radio y televisión es donde se aguanta, aunque no veamos las ondas hertzianas. De alguna forma, todo conocimiento tiene un soporte. Un diseño es un intangible, pero está puesto en un soporte. Esto nos lleva a lo que es toda la economía de los envases. La industria cultural es la industria de los envases y la sustitución de los envases. No teníamos discos de 33 hace 50 años y después de 45 y después pasamos a discos en DVD y en el medio tuvimos cintas magnéticas. Pero es la industria musical, el conocimiento musical codificado en 7 letras, en 7 fonemas, do, re, mi, fa, sol, la, si, que obviamente cambian un soporte. Y la industria cultural transformó el soporte. Comprender la industria cultural es comprender cómo el soporte del conocimiento se va transfiriendo. Todo conocimiento tiene un sistema de codificación y decodificación. ¿Podemos poner esta clase, esta discusión para los niños de 4º año de escuela? ¿Por qué no? Porque no logran decodificar el código de la comunicación que yo estoy explicitando. Porque requiere necesariamente una contraparte de un nivel de manejo de los códigos. ¿Qué es la computadora? Una máquina que codifica el texto en ASCII a un código binario y otra que decodifica. La radio, la escritura, todo proceso de comunicación, de transferencia de contenidos requiere codificación y decodificación. Sea codificación tecnológica, codificación cultural, codificación semiótica, requiere una codificación. Y esta codificación se expresa en símbolos y estructuras narrativas. La narrativa cinematográfica, la narrativa literaria y la narrativa educativa, que es un currículum. Es la narrativa para producir una transferencia de comunicación entre el transmisor y el receptor. Lo que estoy de alguna forma es encontrando en la reflexión la síntesis de cómo información, educación, conocimiento, saber, son sistemas similares, pero con códigos diferenciados
y muchas veces con reglas económicas diferenciadas. Todo saber tiene un valor de uso. Si no tiene valor de uso, no tiene valor de cambio. El saber tiene una utilidad que le demos. Las sociedades son las personas. La cultura alimenta las identidades y los nacionalismos. La sociedad le da una utilidad. Un cuadro pintado, una sola firma de Dalí, para alguien tiene valor. Por lo tanto, el valor de uso implica valor de cambio. El saber da un valor, y en la sociedad del conocimiento cada vez vale más. ¿Cuánto vale el diario de mañana? ¿Cuánto vale el diario de ayer? ¿Cuánto vale saber hoy el ganador del caballo de mañana? Mucho. La información tiene un valor, porque produce valor ella misma, parte de las teorías del escenario de las teorías de la información de Stiglitz. Finalmente, el conocimiento, el saber, no es algo que cae del cielo. Es resultado de un trabajo especializado. Tener información, producir una música, escribir un libro, construir un currículum, crear una patente, innovar en un proceso de producción, transferir información, siempre requiere conocimiento especializado. Cuanto más se maneja información, más capital humano se requiere. El que maneja los fardos en el puerto no requiere el nivel de capital humano especializado que el que maneja una represa o un conjunto de estudiantes o un enfermo o un paciente. O sea, la dinámica del manejo de información siempre es de trabajo especializado. Y cuanto más conocimiento se maneja, más requiere competencias especializadas. Y de alguna forma, todo conocimiento se deprecia. Se deprecia el libro que nos explica la realidad. Se desprecia la información del diario de hoy. Se desprecia la teoría que se vuelve un paradigma y se vuelve inútil. Todo conocimiento se deprecia. Por sí, por la competencia, por el mercado. ¿Cuánto vale la novela del siglo XIX que nadie lee? El diccionario de la Real Academia permanentemente está agregando palabras que inventan las sociedades y permanentemente está sacando palabras que ya no se usan. Diccionario de la 22ª, de la versión 23 de la Academia, borró 11.000 palabras y agregó 15.000, de los cuales miles de latinismos. ¿Por qué borró las palabras? No están en el libro gordo de Petete, no están. Porque son palabras que no se han utilizado en los últimos 50 años. Lo que digo es que hasta la palabra, que es el código de comunicación, de alguna forma se va renovando. El tema de la depreciación es parte estructural del tema. O sea, la tierra no se deprecia, se aprecia. Los recursos naturales se formula que se aprecian y cada vez los modelos ricardianos dicen cada vez es más difícil tener agua, tener petróleo, etcétera, etcétera. Los productos naturales procesados sí se deprecian. La comida de ayer no se puede mantener todos los días. El conocimiento tiene una característica, se deprecia. Se deprecia como capital humano que se borra del envase. Todos los días sé que se me mueren algunas neuronas. Haga lo que haga, se me murió una neurona. Hoy me levanté y Susanita, que estaba conmigo, se fue. ¡Paf! La perdí. También conocimiento se vuelve obsoleto, pierde vigencia.
aparecen paradigmas nuevos. Newton no existe. Hoy es Einstein. Y cada vez conocimientos que los tenemos básicos se especializan. Y de alguna forma también, y eso marca los escenarios educativos de la actualización de competencias. Ahí referimos solo a las depreciaciones que tienen que ver con la dinámica educativa. Pero una de las características estructurales del conocimiento es su nivel de depreciación. En este escenario, yo debería entrar a tratar de analizar los diversos cuerpos conceptuales y me llevaría casi varias horas de tratar de analizar la propiedad intelectual y las teorías de la propiedad intelectual, las teorías sobre la información, las teorías del capital humano, las teorías de los envases culturales, las teorías de la innovación, las teorías del capital social. De alguna forma, lo que estamos haciendo es una especie de síntesis genérica del marco conceptual. Voy solamente a tratar de concentrar un comienzo, si quieren, en lo que es la base que es la teoría de la propiedad intelectual. Porque si algo marca todo el escenario de la economía de la sociedad del conocimiento, es que todas tienen conocimiento y que todas tienen una lógica de la propiedad intelectual. De alguna forma, primero podemos decir la enorme diferenciación y fragmentación de los niveles de conocimiento. O sea, el conocimiento de un zapato, el conocimiento de un libro, el conocimiento de las piedras de Marte, el conocimiento de operar, son diversos mercados, diversos campos disciplinarios. Y de alguna forma eso marca que la propiedad intelectual se fragmenta por mercados diferenciados. Yo compro los derechos de Michael Jackson para interpretarlo, o compro los derechos de Michael Jackson para México, o compro los derechos de la música de Michael Jackson, o solo de la letra, o compro los derechos durante un día o de 6 meses. Todo está fragmentado los derechos intelectuales. O sea, y está fragmentado porque el conocimiento actúa en campos específicos. En el caso del derecho intelectual, derecho de reproducción, de copia, de interpretación, de difusión, de transmisión, de alguna forma, lo que interesa marcar, que no es que atraviese a todas las lógicas del conocimiento, pero sí a la lógica de la propiedad intelectual, que la característica, una de las características del conocimiento es, en términos de su propiedad, es su enorme fragmentación. ¿Y qué da la fragmentación o por qué la fragmentación? Porque técnicamente se puede y porque cada uno demandamos distinta información. Uno lee en el diario y van a la página de obituario y tú lo miras y dices, ¿por qué? Bueno, porque algo necesita de ahí. Y otro va a otra página del diario. O sea, lo interesante del tema es que todos consumimos distinta información a partir de la utilidad que nos da. Cada uno de nosotros aquí, lo decía en la charla de otro tema en la mañana, estamos o ustedes están aprovechando de lo que dicen yo, lo que a ustedes les interesa, y borran sistemáticamente aquello que no está en sus intereses. Bueno, la propiedad intelectual fragmenta, los mercados son fragmentados porque las utilidades y las demandas son diferenciados. La propiedad intelectual es temporal. Es temporal porque el uso que yo quiero de un conocimiento es durante un tiempo. Es temporal porque se vuelve obsoleto. ¿Cuánto tiempo yo necesito utilizar este software? Billy Gates decía en el libro El futuro de... no me acuerdo. Él proyectaba que los software de Microsoft no se vendieran enteros,
sino que la gente pagara por el tiempo que necesitara y por la parte que utilizara. Compramos un software de Word, usamos todo ese software, lo usamos todos los días. ¿Por qué no pagar 5 centavos o menos por el tiempo que utilicemos y la parte que utilicemos? De alguna forma, esto responde a que el valor del conocimiento está tan fragmentado porque nosotros utilizamos un pedazo de alguna forma del conocimiento y siempre el concepto es la temporalidad. La lógica de la propiedad intelectual, que es uno de los escenarios más fuertes, es temporal. Yo creé una patente. ¿Me dura para siempre? No. El monopolio que tengo del conocimiento es durante un tiempo. Es privada durante un tiempo y después pasa a dominio público. Esta característica es muy significativa y diferenciada de lo que son la propiedad de los bienes físicos. Yo compro esta mesa para el resto de la vida. Es mía. Yo compro los derechos de música de tal cosa, o compro determinado conocimiento. Lo tengo solo durante un tiempo. Un tiempo porque se vuelve obsoleto, un tiempo porque se compra temporalmente, y un tiempo porque la lógica misma del conocimiento es de propiedad temporal, no es para el resto de la vida. Hoy los derechos de un autor del siglo XIX o autor del XX es libre. Ayer terminaron la propiedad de los derechos de Gardel, se acabó, libre, que lo quiera, lo usa. Este concepto de la temporalidad es determinante. De alguna forma, esto marca una lógica económica. ¿Cuánto voy a invertir yo en la producción de la patente de Viagra? ¿Cuánto tiempo me dura la propiedad de este conocimiento? ¿Cuánto tiempo puedo invertir? ¿Cuánta plata puedo invertir sabiendo que me dura poco y que me van a llegar los genéricos? La economía de la innovación funciona sobre la base del derecho de propiedad intelectual que es limitado en el tiempo. Si el derecho de propiedad intelectual fuera indefinido, otra situación sería. ¿Habría innovación tecnológica continua si el derecho de propiedad intelectual fuera permanente? No. Como sé que se me va a acabar lo que estoy haciendo, como sé que esa vaca lechera no me va a dar más plata, tengo que crear más conocimiento. Como además sé que el conocimiento que tiene se me vuelve obsoleto, tengo que seguir estudiando. Estas cosas marcan lógicas. La educación permanente está asociada a la expansión del conocimiento y está asociada a la depreciación del conocimiento. De alguna forma, el eje de la lógica del monopolio temporal es la llave central de este problema de la economía del conocimiento. O sea, tienes un conocimiento, produciste una información, creaste una canción, pintaste un libro, tienes un capital humano, te dura un tiempo. Si es tu propio capital humano, porque se deprecia y aparecen otros competidores. Y si es una patente, un diseño, lo que fuera, porque se acaba la propiedad monopólica de ese saber. Este eje, que es un eje de la lógica de la propiedad intelectual, por lo tanto de los derechos de protección, fija claramente el escenario del valor de las informaciones. De alguna forma también marca un escenario entre lo público y lo privado. El conocimiento se produce porque tiene un costo, tiene un trabajo, tiene un tiempo. Nadie invertiría
en crear un conocimiento si se lo pueden copiar y no tienen la propiedad un tiempo? Lo haría una vez, no lo haría toda la vida. De alguna forma, hay un equilibrio complejo e interesante en el derecho de propiedad intelectual y en la sociedad del conocimiento. El saber lo crea alguien y le dan la propiedad de ese durante un tiempo. Es privado en un tiempo y después es público posteriormente. Por lo tanto, si el derecho de propiedad me va a vencer mañana, ¿cuánto voy a invertir hoy? Si no me dan el resguardo de ese conocimiento, hoy estamos en un tiempo muy pequeño en la humanidad, en la sociedad del conocimiento. Pero las películas, como antes en la película de Julio Verne, nos dicen cosas del futuro. ¿Cuántas películas hemos visto que a alguien, Matrix, le enchufan conocimiento, u otras películas le sacan conocimiento? ¿Es posible que el conocimiento que tengamos nos lo roben? ¿En el personal? ¿En el cuerpo? ¿Por qué no? Lo que quiero decir es que de alguna forma muchas de las formulaciones que estamos viendo son génesis de una sociedad que se está construyendo. O sea, la sociedad del conocimiento es una sociedad en construcción y es una sociedad en lento proceso de información. Esta sociedad es la sociedad que se está avanzando. De alguna forma es una sociedad que se basa en la innovación permanente. Y de alguna forma es una sociedad que está planteando claramente el conocimiento como central del desarrollo. La economía del conocimiento, de alguna forma, sintetizándose estas ideas que son meras avances y rápidos de temas en desarrollo, de alguna forma lo que está mostrando en general es que los retornos del saber cada vez son más superiores. Que la economía del mundo que se está construyendo es una economía basada en los saberes y en la multiplicidad de saberes. De alguna forma, en el escenario también que la economía consume más información. Si algo tenemos claro, en lo que llamamos la macroeconomía del conocimiento, es que las sociedades, las economías, las familias, las personas consumen cada vez más unidades de información para vivir. O sea, por cada producto final que la sociedad produce, el nivel de consumo de información que ella necesita es cada vez mayor. De alguna forma, ahí hay lo que se llama la ley cuadrática, que es la relación entre el insumo de información y conocimiento y el volumen de producto. Finalmente allí está la lógica, que es cuanto más información se agrega a un proceso de producción, más aumenta el volumen de producción. La lógica de la productividad tiene una regla económica, que refiere, por lo tanto, a los diversos cuerpos conceptuales de economía, de información, de conocimiento, sobre el cual se mantiene. Esto es el eje de la construcción de esta sociedad. Consume información, consume materia gris, no consume materia prima. Es también complejo, discutíamos hoy mismo, la sociedad consume conocimiento, información, se roba información, se copia información, los países pierden capital humano por el drenaje de fuga de cerebros, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, lo que estamos es en un contexto de una sociedad que está construyendo una dinámica económica y societaria a partir de la información, a partir del conocimiento, a partir de la educación. Amigos, muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Empezamos por acá. ¿Sí? ¿Rápido? En el mes del 18, comienzo del 19, hubo una polémica muy fuerte entre David Ricardo y Malthus. Hay una idea de Malthus que se hizo famosa, es la de que la población crecía de manera cuadrática y la generación de geométrica y aritmética. Exacto. Exponencial, ¿no? Y lo otro, en cambio, crecía la producción a nivel aritmético. Lo último que usted nos está diciendo, pues me levanta el espíritu porque es muy optimista, es lo inverso. Ahora es la productividad fundada en el conocimiento la que crece en términos geométricos o cuadráticos, y esa misma producción más física sigue creciendo y comportándose de manera pues aritmética, lineal. ¿Qué dice de eso? Bueno, hemos terminado, hay una curva de Kuznets que sí habla de que la cosa va cayendo y luego sube. ¿Estamos en ese brazo de la historia de la humanidad? Gracias. Digamos, es interesante porque el modelo ricardiano y la discusión con Malthus es que la sociedad iba a tener una crisis definitiva porque la población iba a crecer más que los recursos naturales. El modelo malthusiano inclusive llevó a el estudio de los límites del crecimiento de la Escuela de Roma, el Club de Roma, que planteaban claramente que la sociedad en los 70, tomando las ideas malthusianas, iba a entrar en la crisis irrefrenable. Bueno, no visualizaban lo que de alguna forma fue la revolución verde y la innovación de las tecnologías. O sea, yo no me atrevería todavía a pensar que la productividad crece geométrica y los recursos naturales o la población crecen menos. Es una hipótesis a reflexionar. Yo creo que refería inclusive estos días a que la ley de Moore muestra el crecimiento del abaratamiento de los costos de la informática, porque se duplica la capacidad de procesamiento cada 18 meses en forma continua de 1960. O sea, sí es posible llegar a visualizar que la productividad está creciendo y está claro. O sea, cuando a usted te dicen, el país creció 5%, bueno, eso puede ser que haya crecido 1 y la productividad creció 4, o puede ser que los recursos decrecieron 2 y la productividad creció 8. Hoy, el crecimiento de los factores no es determinante el crecimiento del producto. Lo fundamental es la productividad. Y los indicadores son productividad. Productividad es información. Sociedad que tiene más información, tiene más productividad. Probablemente en algún momento parezcan algunas reflexiones y tratar de hacer un estudio evolutivo de cómo ha sido el incremento de la productividad respecto a los factores. Yo sí creo que podemos concebir que el modelo malthusiano entró en crisis ya desde la que se produjo la expansión del conocimiento. O sea, la expansión del conocimiento muestra. Es también una discusión con los ecologistas, porque los ecologistas ahora sostienen un enfoque distinto, que es el volumen de desechos es superior a la capacidad de reprocesamiento y de alguna forma de reciclaje de la naturaleza. O sea, estás contaminando más de lo que la naturaleza recicla. No sé, hasta hace 20 años metíamos pesticidas hasta decir basta. Ahora el tema no es pesticida, el tema es variedades genéticas, innovación tecnológica, y no avanza por mera pesticida. O sea, yo creo que es una discusión difícil de encontrar y tiene también un toque ideológico muy fuerte, que es
naturaleza contra civilización. O sea, ¿en qué medida la civilización está destrozando la naturaleza? Es toda la discusión de Al Gore, ¿correcto? O sea, una verdad inconveniente. Estamos destrozando. Algunos modelos sostienen que efectivamente eso es parte en transición. O sea que la civilización no va a matar la naturaleza. Yo creo que por ahora es también medio difícil concebir un mundo con 20.000 millones de personas. O sea, el crecimiento de la población, hasta dónde la productividad va a permitir aumentar para generar los recursos adicionales. O sea, si la población crece al 2 y la productividad no crece más del 2, se tranca el juego. Porque el problema es que si la población crece al 2 y los recursos naturales crecen al 3, en algún momento la Tierra se acaba. Este es en qué medida la población crece al 2, los recursos crecen al 1 y la productividad crece al 4. ¿Cuál es la utopía verde? La utopía verde es no usar más recursos, sino usar mejor los recursos. Es la utopía. No sé si el futuro lo podremos ver. ¿Algún otro comentario? Hola, ¿algún comentario? Pregunta. Los miembros de la RISAE. Nosotros tenemos un comentario. Sí, adelante. Francisco. Sí. Adelante. Adelante. Mucho gusto, maestro Rama. Partiendo del principio que la sociedad del conocimiento como manifestación humana tiene sentido en la medida que genere beneficios precisamente a la sociedad. Si estoy en lo correcto, me parece fundamental la presentación que ha hecho y me ha generado algunas inquietudes que me gustaría comentar. La formación teórica en que se fundamenta o que se ha manifestado es en las teorías neoclásicas propiamente. Me parece que para nuestros países y sobre todo en la situación actual, en el caso de México, de una urgencia de políticas económicas muy precisas para el desarrollo económico del país y fundamentalmente orientadas hacia la educación. Me parece que esas formaciones teóricas nos ayudarían en la medida que pudiéramos adaptarlas a explicar y generar medidas en nuestro mismo medio, ya que la mayoría son teorías que surgen en otras condiciones. Me refiero a la conveniencia, y se lo planteo en el sentido de conocer su punto de vista, en el sentido de las fallas del mercado o imperfecciones que para nosotros es fundamental tomar en cuenta en cualquier modelo, porque muchas veces se supone que estamos hablando en términos del modelo de competencia perfecta, cuando en realidad pues es solamente una referencia, ¿verdad? Eso nos ayudaría a entender nuestra realidad y derivar las políticas apropiadas para que esa sociedad de conocimiento genere beneficios a nuestra sociedad. Un punto que también me gustaría, relacionado con esto, comentar es si está usted de acuerdo, ¿qué le parece fundamentar en nuestros países la educación como un bien público? Porque hay una amplia discusión entre si debe ser público o privado y que la iniciativa privada pues se lo apropia como un bien, como una mercancía. A partir de ese concepto de bien público podemos fundamentar unas políticas educativas
que beneficien más a la sociedad, sobre todo nuestro país, que el doctor Narro acaba de dar unos datos espeluznantes, ¿no? 6 millones de analfabetas en nuestro país, 33 millones de personas que apenas tienen el 3er grado de primaria, en fin, ya conocemos nuestra situación. De manera que estos planteamientos nos permitirían entender nuestra situación y poder generar esas políticas orientadas a mejorar nuestra sociedad. Ese es el comentario general, pero un comentario de tipo, digamos, técnico que me gustaría compartir. Considerando economía del conocimiento, me da algunas dificultades de comprensión teórica, porque en ese sentido el conocimiento se convierte en una variable independiente en el modelo de función de producción, y el conocimiento entiendo que más bien es una variable dependiente de la educación, de manera que al generar la función de producción tendríamos ahí una inconsistencia teórica. No sé si estoy en lo correcto, pero eso son mis comentarios, y muchas gracias por su presentación. Bueno, yo discrepo con sus comentarios, digo, o más bien con la inferencia que se expresa en ello. Vamos a ver. Primero, las teorías sobre la información, y ahí hay muchísimos libros que efectivamente va mostrando que la economía sobre el cual parte la discusión de la lógica de la información es que no existe, que la economía perfecta o la economía de competencia perfecta no existe, porque la economía de la competencia perfecta requiere el tema de la información. O sea que ahí están varios libros de Stiglitz, en el cual, por algo le dieron el premio Nobel, mostró claramente que no existe competencia perfecta porque no es posible y no hay que los actores todos tienen información perfecta. La información perfecta no existe, sino que hay asimetría de información. Y el costo de cada uno de acceder a esa información es lo que va a determinar el acercamiento, no a la economía perfecta, que no existe de competencia perfecta, sino lo que se llama el segundo óptimo. O sea, no el óptimo paretiano simple de la economía tradicional, sino que los enfoques de la economía de la información van mostrando que los modelos clásicos de la economía perfecta no son pertinentes y que de alguna forma el paradigma empieza a incorporar la información como elemento determinante en la construcción de los modelos de economía, aún de economía perfecta. Yo no me animaría a decir que el enfoque que estoy planteando, que plantean muchos otros, tenga una economía neoclásica. Digo, es con la misma lógica que le diría que de alguna forma revisar todo el tema de los trabajos de Stiglitz, en el cual la información es la determinante requerida para que pueda haber competencia perfecta. Los estudios van mostrando en el avance de la economía de la información que hay otro paradigma, que es el paradigma que no existe economía perfecta, porque la economía perfecta no tiene acceso libre a la información tiene costos de producción y por lo tanto cada actor en el proceso económico, en cualquier modelo, tiene la necesidad de tener un nivel de información. Y no existe un nivel óptimo exacto, porque nadie va a destinar la totalidad de información para tener conocimiento, porque la información nunca llega a tener la precisión absoluta de la incertidumbre del futuro. O sea, las teorías de información analizan que la información reduce la incertidumbre, no la anula. Que por lo tanto no existe economía perfecta, porque la economía perfecta parte de un presupuesto equivocado, que es que la información es libre. La información no es libre, la gente no accede a toda la información, y por lo tanto las bases del concepto de la economía clásica
no son compatibles con lo que yo voy formulando del tema de la economía de la información y el conocimiento. Al contrario, ya en materia esa está claro que efectivamente, y está aceptado en la academia, que no existe competencia perfecta, y es como decir, eso es un tema del siglo XVIII. Ya en nadie es parte del presupuesto de la existencia de la competencia perfecta. Eso es historias del pasado. Respecto al tema del bien público, bien privado, de alguna forma, una es la ideología, la discusión política, y otra es los conceptos propios de la economía. La educación es un bien privado, ¿por qué? Porque donde yo estoy sentado no puede estar sentado otro. Eso es lo que se llama bienes rivales. Los bienes públicos, desde una definición económica, son aquellos bienes que todos podemos acceder en igualdad de condiciones. La educación es estructuralmente un bien rival, porque si yo leo este libro, en ese momento otro no lo puede leer. O sea que de alguna forma hay toda una discusión. El desarrollo de la educación como un bien público es un concepto de carácter de principios, de valores, de política. Hay también toda una discusión de que la educación no puede ser un bien público nacional, porque las personas que hoy no tienen libertad para poder acceder a Internet en algunos países, no pueden construir su derecho a la educación como un bien público porque requiere un acceso internacional. O sea que hay que separar en la academia lo que son reflexiones más políticas de reflexiones más económicas. Finalmente, el tema que plantea de la última referencia respecto a que el conocimiento es una variable dependiente. Bueno, bajo el presupuesto de la economía industrial, el conocimiento sí es una variable dependiente. Bajo el presupuesto de una sociedad de la información en el cual el conocimiento es un factor, ahí es una variable absolutamente independiente. Correcto, lo que se está planteando es, el conocimiento no es una variable sujeta al capital, sujeta a la tierra o sujeta al trabajo. Es un factor independiente. Y eso es los estudios de Romer desde la década de inicio del 70. Y que hay bastantes avances en este campo de reflexión en el cual el factor del conocimiento el conocimiento se está transformando en un factor independiente. La conferencia que yo intenté brindar es parte de este avance a reflexionar. O sea, la sociedad del conocimiento está construyendo el conocimiento como una variable independiente, como una variable con sus propias reglas, con sus propios marcos conceptuales, que de alguna manera. Sin duda, el conocimiento tiene que cristalizarse en maquinaria. Una máquina, cualquier máquina herramienta, es conocimiento acumulado cristalizado en una máquina. Pero el conocimiento bajo el presupuesto del enfoque que se está empezando a dar, que se está empezando a construir, es la variable independiente. Tal independiente es que de alguna forma no existe economía perfecta de ajuste, sino que es dependiente de la información, todo nivel de posible equilibrio de los mercados. De alguna forma son como escenario de ir construyendo un marco conceptual que plantea el conocimiento. Bien sea el conocimiento incorporado en las personas como capital humano, bien sea el conocimiento incorporado en bienes físicos, como si fuera un libro, o bien el conocimiento como si fuera un intangible, digamos, la cultura de la sociedad, de un enfoque de la cultura como antropológico, ¿no? Lo que la sociedad hace. Lo que estamos viendo es que la tierra, el capital y el trabajo son finalmente componentes que conviven con el conocimiento. Y no conviven de ahora, conviven de siempre. Que de alguna forma la simplificación en esas tres variables como determinante de lo que de alguna forma podemos decir en el modelo de combinación de factores. Si lo ponemos en la lógica de los modelos, es claro, y es lo que llamó el residual de Solow, en el modelo de Harrod-Domar, que muestra claramente que el conocimiento es el residual. O sea, hay algo que no explica, y los estudios lo mostraron, que no explica el crecimiento de una sociedad simplemente agregando capital, agregando trabajo, agregando tierra. Los estudios del residual mostraron claramente desde los 50 la aparición de algo que marca el elemento determinante de la nueva sociedad.
estamos en la génesis de esto, estamos en el iceberg, estamos en el comienzo. Hoy estos elementos van reinterpretando el pasado. O sea, cuando Castells habla de la sociedad de red, empieza a decirnos, siempre hubo redes. Hoy las redes tienen una connotación significativamente distinta. Hoy son digitales, hoy son internacionales, pero las redes siempre existieron en la sociedad. De alguna forma, lo que es consistente también es que toda sociedad, todo escenario va generando nuevos marcos conceptuales. O sea, si hay algo que está claro, es que las teorías tienen fecha de caducidad. O sea, ninguna teoría es ahistórica, ningún marco conceptual es ahistórico, sino que buscan interpretar el momento histórico. O sea, las teorías de la lógica, de la visión del eje del capitalismo industrial de su momento, no pueden ser interpretadas claramente a él. Obvio, interpretar hoy la teoría del valor, en el cual el valor es un diamante que no tiene trabajo, o el valor es una firma que no tiene trabajo realmente incorporado, es realmente dificultoso. Y los modelos de tratar de transformar de los valores en precios hoy son utopías en términos de que no logran explicar la realidad. Uno puede, en todo momento histórico, decir, bueno, vamos a estirar las teorías anteriores y tratar de llevarlas a la realidad contemporánea. O decir, no, aquí hay que construir marcos conceptuales nuevos. De alguna forma, hay varias escuelas que están en eso, de tratar de ir avanzando a la construcción de marcos conceptuales nuevos, porque la sociedad de hoy no es la sociedad de ayer. Pues muchas gracias a todos los presentes en esta magnífica conferencia del doctor Rama. Asimismo, quiero agradecer la participación de los miembros de la RISAE. Sé que hay muchas preguntas ahí pendientes, pero las vamos a dejar para seguir nutriendo nuestro seminario que realizamos mensualmente. Por último, quiero agradecer al doctor Claudio Rama esta estupenda charla